Bienvenidos a Salud Integral. Hoy el tema del que vamos a hablar es el de las adicciones y justamente una manera de afrontar estas adicciones, que es la terapia de grupo. Lo haremos con la psicóloga del Centre Bonanova, Trinidad Ferreiro, que nos acompaña hoy. Trinidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. Terapia de grupo en adicciones es una manera de acercarse a la adicción, de intentar superarla. ¿Por qué es más efectiva esa terapia de grupo? Okay. Bueno, hay varias formas de hacer grupo y uno de esos son los grupos de terapia y uno de sus como principales beneficios está el poder compartir con más personas que viven lo mismo y así como guiar el camino de poder hacer un cambio. En general la adicción se vive muy en solitario, tiene mucho estigma, está muy en silencio, por lo tanto en la terapia de grupo ocurre mucho el fenómeno de a mí también me ocurre esto, quiero hablarlo, quiero compartirlo, ok, no soy rara con lo que me está ocurriendo, lo que escucho en el otro, me veo reflejada, por lo tanto eso permite acompañarse en el proceso. Sería el verbo de alguna manera que yo creo que le daría sentido a todo, ¿no? Sentirte acompañado en tu adicción, ver que no estás solo y ver además, pues eso, que sentirte como un bicho raro no es el camino correcto, sino expresarte, explicarlo y sentir que otros también viven lo mismo, ¿no? Claro, y es muy interesante porque en la terapia de grupo muchos pacientes llegan comentando los prejuicios que tienen del adicto, como, yo pensé que los adictos solo estaban en la calle, que no tenían una vida funcional, o que no tienen dientes, o que no tienen trabajo, y uno se sienta en la sesión grupal y ve que son personas comunes y corrientes que tienen un problema que se llama adicción, que es una enfermedad y que a veces la adicción se puede presentar teniendo una vida relativamente funcional y otras veces más grave, Claro. en que ya afectan el cotidiano. Por lo tanto, claro, permite bajar el estigma y poder abrirse a hablar de algo que genera tanto sufrimiento. Y por otra parte, también diría que uno de los beneficios más bonitos de la terapia de grupo es el poder como ayudar a un otro. A veces Claro. vienen personas muy tristes y sintiendo que les cuesta llevar el cotidiano, hacer cosas en el día a día y poder usar el relato propio para ayudar al compañero, como lo que yo conté de mi experiencia, el otro se sintió identificado o le sirvió mi experiencia para prevenir una recaída y eso fortalece al final el proceso. Claro. Y la sensación como de autoeficacia, de que estoy logrando cosas e incluso ayudo al compañero. Correcto, lo que estoy pasando sirve para alguien, ¿no? Ajá. Perfecto. De todas maneras, hay muchos tratamientos en los cuales se combina la terapia individual con la terapia de grupo, ¿no? No es una cosa privativa, es decir, únicamente te vamos a tratar así, sino que son ambas cosas. Claro, y efectivamente se puede hacer combinado o se puede hacer o la una o la otra. En general, la sugerencia es hacer grupal e individual porque en la individual uno puede ir más a aspectos como de la vida privada que a veces no quieren compartir en grupo o que no tienen que ver un poco con el fenómeno grupal. En el grupo se recrea como un poco el microcosmos social en el que uno está. Entonces, claro, a ver, si estamos hablando con el grupo y esto me ofende o me generó ansiedad, la idea es poder comunicarlo y al final se generan experiencias como emocionales correctivas. A ver, me ofendí, te lo comento, lo resolvemos y llegamos a un acuerdo. No es, ok, me ofendí, me fui mal, después terminé realizando conductas o cosas que no quería hacer, cosas que a veces pasan, ¿o no? Entonces el grupo es un lugar protegido, claro, que permite trabajar conflictos relacionales, que uno ve que cuando hablamos de la enfermedad de la adicción no es solamente un diagnóstico médico, sino que está entrecruzado por fenómenos sociales. O sea, si uno mira una depresión, no es solamente el tener un ánimo más bajo, es, a ver, me estoy aislando o me cuesta recurrir a mis redes, me siento excluido en los ámbitos sociales. Cuando pensamos la adicción también ocurren muchas cosas que están cruzadas por lo social. Entonces, por eso también tiene este beneficio la terapia grupal. Desde luego. Hablemos de la adicción, del adicto, al que muchas veces se acusa de falta de voluntad, ¿no? De no querer vencer la que es su adicción. ¿Cuánto hay de verdad en esa afirmación? Ninguna. Si hablamos de qué falta de voluntad, estamos haciéndole daño a la persona que tiene el diagnóstico de adicción. Porque la voluntad, no voy a entrar en un debate como filosófico, pero uno puede entender la voluntad como desde la mirada clínica, como el poder tomar decisiones en base al juicio y los valores personales y tomar como decisiones conscientemente. Cuando nuestro sistema de recompensa,
que es donde funciona la La sustancia y la adicción, cuando está comprometido, no podemos tomar decisiones en base a nuestra voluntad, porque hay un sistema que está operando por otra línea, ¿no? Y ahí voy a entrar un poco a hablar de lo que es la adicción. Como te comentaba, está el sistema de recompensa, que es una parte de nuestro cerebro que lo que busca principalmente es preservar la especie. O sea, reproducirnos, cuidar de los bebés, alimentarnos. O sea, cuando ejercemos esas conductas, nuestro cerebro genera placer y nos dice repítelo. Por eso nos alimentamos todos los días, Claro. por eso armamos comunidad, cuidamos de los niños, por eso nos reproducimos, ¿no? El tema es que las sustancias entran en este sistema y son mucho más potentes. Claro. Y eso genera que muchas veces vaya a tener prioridad a nivel cerebral, o que genere más placer el beberme una copa que, por ejemplo, alimentarme. Y al final va alterando las prioridades, ¿no? Y eso también afecta en el control de impulsos. Yo sé que el día de mañana quiero ir a ver a mi hijo a su partido de fútbol y quiero irme a dormir temprano, pero me llaman mis amigos y parece que prefiero ir a tomarme una copa, y yo sé, mi juicio me dice, ok, quiero hacer esto, pero termino bebiendo, ¿no? Claro. Entonces aquí uno ve que si hablamos de voluntad es un poco injusto, porque es un sistema que le cuesta frenar. Es como culpar a un freno que está averiado. Claro, entiendo, me gusta mucho esa metáfora además. Hablemos de los grupos de adicción. ¿Son todos igual? ¿Existen diversos tipos según se aborda un poco la adicción? ¿Cómo es? Hay diversos tipos de grupos. Están los más psicoeducativos, que es, por ejemplo, entender lo que es la adicción o cómo funcionan las dinámicas de la adicción, o ver ciertas estrategias para cuidarse. En los que yo trabajo principalmente son grupos de psicoterapia, donde nuevamente se habla de la esfera grupal y cómo abordamos la dinámica de la adicción desde el entender la adicción, tomar conciencia de enfermedad y ver cómo nos afecta en nuestras relaciones sociales y personales. También están los grupos, por ejemplo, de prevención de recaídas, que tienen sesiones acotadas. Están los grupos hospitalarios, que, claro, esos tienden a tener un poco más de afluencia de pacientes, porque entre que algunos ingresan, otros se van. En los que yo trabajo personalmente en el Centro Bonanova son grupos que son abiertos, tienen un máximo de 10 personas. Y claro, tiene una duración de más o menos 2 años el tratamiento de grupo, porque uno va viendo diferentes procesos. Y digo abierto, no en el sentido que puede entrar y salir quien quiera, sino que hay veces que hay un paciente que es nuevo y hay otro que ya terminó su proceso de 2 años y se va de alta. Claro. Entonces, por eso digo abierto, porque va cambiando. Los grupos, por ejemplo, psicoeducativos, que tienen, no sé, 10 sesiones, son grupos cerrados porque se acompaña todo el grupo de la sesión 1 a la 10. Entiendo. El objetivo es dejar de ser adicto, dejar de consumir por completo, bajar un poco el nivel, no sé, incluso evidentemente pues encontrar ese encaje dentro de la sociedad que a lo mejor se ha perdido. ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuáles son? Porque quizá no sé solo uno, ¿no? Claro, hay diversos objetivos. Hay grupos basados en la abstinencia, que es, ok, tengo un problema con el consumo una vez que comienzo a, por ejemplo, digo beber porque yo trabajo principalmente en grupos de alcohol, ok, pero esto lo podemos trasladar a cualquier tipo de sustancia. Tengo una adicción, una vez que empiezo a beber no logro detenerme, ok, voy a trabajar la abstinencia, porque dado que no controlo, prefiero abstenerme. Hay quienes también trabajan el regular el consumo porque quizá están teniendo problemas con el consumo, se ven que a veces beben un poco más, pero otras veces menos, y no se ha llegado a instalar una dependencia como tal, y buscan el regular el consumo. Que eso también es interesante mirarlo, porque si uno ve las curvas del daño, no es que una botella de vino y a 2 botellas de vino te haga el doble de daño. De una botella a 2 botellas es un daño exponencial. Claro. Entonces, ya reducir el consumo es reducir mucho el daño. Por lo tanto, grupos que busquen reducir el consumo, o también otros grupos que busquen generar conciencia de enfermedad, hacen un gran trabajo. Entiendo. Cuando uno toma la decisión de entrar en uno de estos grupos, tiene que estar absolutamente decidido. ¿Se puede incluso pedir ayuda porque uno no crea que de alguna manera quiera dejar de consumir, pero se preocupe un poco por cuál es su estado como adicto? ¿Cuál es el perfil? Habrá muchos. Claro, hay muchos perfiles, y
Por ejemplo, claro, cuando ya hay un cuestionamiento de que creo que tengo un problema, ahí uno puede empezar a evaluar. Ok, prueba un Claro. año, no bebas un año, a ver qué tal te va, te puede ayudar, entrar en un grupo basado en la abstinencia, vamos probando. Hay quienes no quieren probar y prefieren quizá disminuir el consumo, nos vamos a un grupo de regular el consumo. Es bastante variable. Ya una persona que se está cuestionando cuánto consume, es un buen indicador de que puede ingresar a cualquier tipo de tratamiento. O sea, no hay que tener una decisión completamente Claro. determinada. Ya con tener esa pregunta, uno como profesional puede ir evaluando qué le viene mejor. Claro. Por ejemplo, me han tocado pacientes que han entrado a grupos basados en la abstinencia, pero en la entrevista previa vimos que quizá no era que querían estar abstinentes, quizá querían dejar de como beber menos. Entonces Ya. ahí uno tiene que hacer esa evaluación para cuidar al grupo y también darle un buen tratamiento al paciente. Desde luego. ¿Cómo es el recorrido de una persona que entra pues, en una terapia de grupo, que se encuentra al llegar? ¿Qué va cambiando? ¿Cómo va cambiando el propio adicto, el propio paciente? ¿Cómo va? Y, por supuesto, ¿cuál es el momento del alta? Que esto sería lo más interesante, claro. Ajá, claro, bueno, cuando se ingresa en general, entendiendo en el contexto en el que yo trabajo principalmente, que son grupos de psicoterapia, donde el grupo ya está formado, por ejemplo, llega un paciente nuevo, el grupo le da la acogida, le da la bienvenida, les cuenta de su propia experiencia y de a poco el paciente va entrando en el proceso de, ok, parece que me ocurre lo mismo que le ocurre al otro, ok, parece que tengo una enfermedad que se llama adicción. Algunos llegan pensando que, ok, me cuesta controlar lo que Discúlpame tengo. preguntarte, por Ajá. ejemplo, sobre a uno le vienen a lo mejor patrones cinematográficos a la cabeza, los típicos yo soy un alcohólico, aquello que Ujú. tienen de alguna manera en algunos grupos que hemos visto en algunas películas, Ajá, ¿no? como de Alcohólicos Anónimos. Como de Alcohólicos Anónimos. ¿Hay algún tipo de patrones en ese aspecto que alguien tiene que reconocer su adicción en público? Eso. Ah, mira, claro, los grupos de Alcohólicos Anónimos son grupos un poco de acompañamiento entre pares. No hay Sí. un terapeuta que esté mediando como las interacciones entre otros. Se basa un poco en acompañarse, en apoyarse y hacen reuniones en que cada quien habla y como da su relato, pero no hay una mediación terapéutica. Ahí Tiene un está. efecto terapéutico en sí mismo el poder compartir nuevamente, como hablando de esto de la universalidad y el poder ayudar al otro, esto del altruismo. Y claro, es terapéutico en sí mismo, pero no es un grupo de terapia, Correcto. porque no se a veces vienen unos, otras veces vienen otros. En un grupo de terapia se conocen y hay un Claro. lazo. Y es lo que me contaste la semana pasada, te recordé porque me pasó lo mismo, como que hay un grupo, como tal como en Claro. un grupo de amigos. Si falta un amigo, uno se da cuenta. Con el grupo de terapia también ocurre. Eso está muy bien y de Ujú, alguna manera demuestra también un poco de la diferencia pues, entre una terapia y lo ujú, que sería un grupo de claro. apoyo, que es muy Que importante. ambos son buenos, ambos Ambos son tienen fines buenos, pero terapéuticos y claro. también hay una evalúa que es lo que necesita el paciente. Para terminar, ¿qué le gustaría dejar como mensaje para que la gente entienda mejor lo que es una adicción? Primero que nada, que es una enfermedad. Nuevamente, aquí mi cruzada es que la gente pueda entender que no es falta de voluntad, porque eso es muy injusto. O sea, aquí hay un sistema que está comprometido, hay mucho sufrimiento, es intento y no lo logro. Y por eso también está tan estudiado y hay profesionales de la salud y también del mundo psicosocial que trabajan en ello. No es una broma. Y también pensaría cuando hay una pregunta de ¿será que tengo un problema con el consumo? Es probablemente que ya está Ya. ese problema. La Y pregunta llegaba siempre después de, claro, generalmente, ¿no? y es una invitación también a buscar ayuda, porque hay dos opciones. Está no quiero dejarlo o siento que no puedo. ¿O no? Porque también hay personas que ven que tienen un problema, pero aún no se sienten preparados Claro. para hacer un tratamiento, para hacerse cargo, y está bien. Pero hay quienes ven que necesitan ayuda y les gustaría como abordar el problema y hacer un cambio, pero sienten que no pueden. Y para eso estamos los profesionales finalmente. Desde luego. Los profesionales como Trinidad Ferreiro, psicóloga del Centro Bonanova, que hoy nos ha ilustrado pues, un poco sobre la terapia de grupo en adicciones. Muchas gracias, Trinidad. A ti, muchas gracias. Y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.